Hola Lorena, ¿nadie más va a llegar? ¿No estabas con más compañeros ahorita? Sí, pero están incómodos más. Mm, pues bueno, comencemos entonces. Ok, bueno, déjame acá abrir cómo es. ¿Cómo te ha ido utilizando Publisher? Si lo has usado, todavía no has podido. No, profe, todavía no. Mm, bueno, bueno, entonces hoy voy a anexar algo que es bueno que sepan y ya. Pantalla. Está súper lento este computer. Ahora sí, ya llegó. Bueno, entonces hoy vamos a acabar como tal con el tema de Publisher y vamos a continuar con la introducción del último programa que vamos a utilizar, que es un programa que se denomina Access. Es un programa diseñado para almacenar bases de datos, para hacer formularios y bueno, otras funciones. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a acabar como tal con el tema de Publisher. Hasta la clase pasada vimos como tal que era muy fácil de utilizar, que ya como tal la misma herramienta nos brinda plantillas y ya lo que nosotros hacemos es que las editamos o también podemos generar em, ediciones de publicidad pues desde la nada, es decir, las podemos editar, perdón, nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, pues hoy vamos a acabar de ver algunas generalidades y algo que pues nos puede ser muy útil también en el momento de hacer nuestros trabajos, ¿listo? Bien, lo primero que vamos a ver es que esta herramienta, así como en la mayoría de todas las opciones que nos brinda Microsoft Office, es que todos los documentos se pueden guardar estilo PDF. ¿Sí? Es decir, que no siempre tienen que estar guardados como punto .doc o punto .ppt, sino que también los podemos guardar como PDF. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Así como todos los documentos que vamos a realizar en Word, ya sea tipo Word, ya sea tipo PowerPoint, ya sea tipo Excel o Publisher, ¿m? Los podemos guardar como PDF. Entonces simplemente nos vamos aquí a guardar como, entonces vamos a la parte de arriba, a la pestaña de archivos, a la opción guardar como, se nos genera este cuadro, elegimos la carpeta en donde queremos que vaya guardado. Si queremos que vaya en escritorio, cuando decimos que vaya en escritorio es para que generemos un acceso directo, por ejemplo, para que nos salga acá. A ver, uy, tengo mucho. Para que nos salga acá. ¿Listo? Digamos acá yo había guardado mi trabajo de grado, perdón, en el escritorio para tenerlo siempre a la mano. ¿Listo? Cuando ustedes guardan algo en escritorio es para que les quede aquí en la parte inicial. Bien. Y pues, ¿cómo se guarda en PDF? Que es lo que finalmente les quiero mostrar. Vamos a elegir una carpeta cualquiera. Por ejemplo, voy a elegir esta. A ver, digamos acá para sustentar. Entonces, lo que hago es que antes de darle guardar,
como lo quiero guardar tipo PDF, me voy a esta pestaña que está acá abajo del nombre del archivo que se denomina tipo, la despliego y me da las opciones en las que yo puedo guardar el documento. ¿Listo? Entonces, para guardar en PDF, pues nos vamos aquí a la opción que dice PDF y ya nos queda con el formato en PDF. Y nos muestra también qué formatos están en esa carpeta que son tipo PDF. Bien, esta es una recomendación que les puede ser muy útil al momento de presentar sus trabajos. Por ejemplo, si el trabajo les es muy pesado, ¿sí? Digamos que no les carga porque el documento es muy pesado, el que hicieron en Word o el que hicieron en PowerPoint. Entonces lo pueden guardar en PDF, lo convierten a PDF y ya se les disminuye el tamaño del documento. ¿Listo? Entonces, pues es una recomendación muy válida y espero que les sea útil en algún momento de su vida. Bien, listo. Eso es, así se guarda como PDF, le dan en guardar y ya pues el documento les queda guardado tipo PDF. Bien, eso también es útil al momento de imprimir, que lo guarden en PDF. También es muy útil. Bueno, y acá ya pues no tiene nada, pues porque no hicimos nada, ¿no? Pero ahí ya nos muestra el documento como queda en PDF y ahí está, vista PDF. Bien, ok, bye bye. Listo. Entonces ahora vamos a recordar algo. Por ejemplo, si no tengo mi plantilla o si en mi plantilla, perdón, quiero agregar información adicional, entonces lo puedo hacer utilizando esta herramienta en objetos que se llama cuadro de textos. ¿Cierto? Que si quiero volver la vista eh, de mi publicidad, de mi tarjeta de invitación, de mi revista, entonces si quiero volverla doble, que sea como un libro, ¿sí? Entonces me voy aquí a la parte de abajo y lo pongo en ver en 2 páginas. Esto se supone que ya debería estar, entonces voy a anexar una, insertar página y acá ya la duplico y me duplican como 2 páginas. Pero si yo quiero que se me duplique como una página, entonces agrego aquí y ya se me acomoda como una página. ¿Ven? Agrego aquí y ya me quedan como 2 páginas. Bien, entonces pues vamos a agregar la información, no sé, vamos a decir que vamos a hacer un folleto, una tarjeta de invitación, una revista. ¿Sí? Y quiero acomodar, entonces, bueno, en la revista voy a hacer la descripción de la revista, ¿cierto? Voy a decir todo lo que contiene la revista, no sé qué, no sé qué, y luego va el autor. Entonces, por Jennifer Ver, ¿cierto? Ese es mi gran poema. Bien, entonces, si yo quiero seleccionar todo el texto, lo puedo hacer con control E. Listo, solamente que se ve muy pequeñito. Vamos a aumentar. Bueno, acá en la parte inferior derecha encontramos la opción de aumentar o disminuir la vista del documento. Acá le di control E. Cuando yo selecciono todo el documento, inmediatamente me lleva a la pestaña de formato, en donde allí yo puedo cambiar la fuente del documento, el tamaño, todo lo que quiero que tenga, el color, ¿sí? A ver, aumentemos tamaño, agreguemos negrita, perdón, o podemos poner esto más separado, o podemos poner esto mucho más separado, o más bien muy estrecho que no se entienda, si ese es el diseño que desean. It doesn't matter. Ah, qué pena por utilizar inglés. La costumbre. Bien, entonces si quiero elegir todo, simplemente controlé y ya me elige todo y inmediatamente me aparece la pestaña de formato. ¿Listo? Sí. Bien. Y pues hay diferentes opciones que me permiten pues ajustar el texto. ¿Sí? Si lo queremos centrar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha, poner más abajo, más arriba. Bien. Pues ya eso depende de la edición que ustedes quieran realizar.
Bien, otra cosa que no les había dicho es que también podemos agregar índices y subíndices y superíndices. ¿Listo? Entonces es aquí, nos vamos a esta opción y ya lo que escribamos nos va a quedar como subíndice. Bien, si lo contrario es que queremos que nos quede, perdón, como superíndice, entonces estamos aquí y damos aquí y ya nos queda como superíndice, ¿listo? Esto es útil sobre todo para fórmulas matemáticas cuando vamos a hacer ecuaciones y ese tipo de cosas algebraicas. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que x al cuadrado. Entonces tenemos x y vamos a elevarla al cuadrado, x a la 2 y ya nos quedó ubicado. Oh, por Dios, no te me dañes. Esperen a ver. X al cuadrado nos salió. Bien, y nos va a quedar así, solamente que no sé si acá nos permita, ya, por ejemplo, para centrar o para aumentar el tamaño, simplemente damos aquí y ya. Bien, entonces esta opción de subíndice y superíndice siempre va a aparecer en todos los programas de Office y eso no se los había mencionado anteriormente. ¿Listo? Entonces lo pueden agregar aquí. Bien, o incluso, por ejemplo, en Excel y en Word aparece una opción de ecuaciones que me parece que aparece en la parte superior derecha y ahí le dan algunas opciones de ecuaciones para que ustedes las editen y las acomoden. Eso es muy útil, sobre todo pues en materias de matemáticas. Bien, si es que tienen que presentar algún trabajo de ese tipo, pues lo pueden utilizar, lo pueden realizar utilizando este tipo de programas. Bien, ¿qué más vamos a ver? Bueno, como consejo, es bueno que utilicen colores estándar cuando hagan digamos que cuando ustedes vayan a imprimir los trabajos que ustedes hayan realizado, su tarjeta de presentación, su tarjeta de invitación, su folleto, ¿sí? Es bueno que utilicen colores estándar, digamos que no usen tantos matices, porque al momento de la impresión, digamos que ese es un problema que tiene Publisher y es que no les va a quedar la misma tonalidad. Sin embargo, también depende de la impresora que utilicen, qué tan avanzada sea, si tenga esa posibilidad de generar matices, que hoy en día las impresoras sí son mucho más, digamos que son mucho más avanzadas, mucho más adecuadas a que la imagen sea nítida, que mantenga los colores. Entonces, digamos que este es un inconveniente que ya no surge tanto como surgía antes, ¿no? Bien. Y nada, esto ya lo vimos, lo de los calendarios, lo de los folletos, lo de los estilos, eso lo vimos la sesión anterior. Y pues nada, eso sería todo lo que veríamos entonces en Publisher. Em, no sé, cualquier duda que tengan, algún inconveniente que les surja, por ejemplo, haciendo el calendario, haciendo los folletos, la tarjeta de invitación, presentación, ya como tal, pues eso no es nada difícil porque ya el mismo publisher nos dice, nos da las plantillas, entonces ya depende más que todo de nuestra creatividad. Bien. Entonces, pues bueno, eso sería todo lo que veríamos de publisher y ya. Entonces, ahora sí vamos a pasar al tema de la guía que sigue, que es el tema del Access. Bien, vamos a ver de qué se trata Access. Bueno, bueno, entonces Access es un programa que permite la gestión de las bases de datos que es creado y modificado por Microsoft para uso personal o en pequeñas organizaciones. A ver, les cuento qué es este programa. Bien, Access es un programa que se va a utilizar para guardar datos. Bien, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra empresa
Y afortunadamente, digamos, nuestra empresa ya ha ido creciendo mucho más. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos que no se me hace tan sencillo eh, tener los datos de mis trabajadores en un cuaderno, sino que yo lo quiero sistematizar con eso cuando yo quiera ver la información de uno de mis trabajadores. Yo simplemente voy a Access y encuentro a mi trabajador sin tener que buscar la lista entre todos los trabajadores, ¿sí? Entonces lo que hace es que me gestiona los datos. Por ejemplo, yo tengo que tener los datos de todos mis trabajadores, tengo que tener el nombre, la cédula, la dirección de residencia, un teléfono en cual yo pueda contactar a esa persona o dos teléfonos. También tengo que tener la información de un contacto en caso de que tenga un accidente, yo lo pueda llamar. Tengo que tenerlo afiliado a una EPS, entonces tengo que saber a cuál EPS, que si tiene alguna enfermedad, no sé, cualquier tipo, también tengo que tenerlo registrado, ¿sí? Todo eso son datos que me pueden ser útiles en cualquier momento para contactar a mis empleados, ¿bien? Entonces, Access es una herramienta que me va a permitir gestionar ese tipo de datos, ¿bien? Son muchos datos, es decir, yo puedo manejar miles de datos utilizando Access. Entonces, es diferente a Excel porque pues digamos que en Excel yo también puedo gestionar esos datos, puedo hacer tablas, ¿sí? Es diferente a Excel en cuanto a que Excel, perdón, no me permite encontrar los datos específicos. Por ejemplo, en Access yo simplemente me voy al buscador y escribo la persona que necesito, perdón, el programa se remite a los datos y va y encuentra a la persona. Con Excel yo no puedo hacer eso. Bien, es parecido, pero no es igual. Ahora, ¿qué pasa con Access? ¿Por qué no es tan conocido? Resulta que Microsoft no quiere Access. Microsoft ya no lo quiere gestionar más a Access porque ya lo toman como obsoletos y como tal ya Microsoft no se usa. Sin embargo, en Latinoamérica, digamos que es la opción más directa para hablar del tema de la organización de los datos. Entonces, como es un programa que no todo el mundo usa, pero que todavía se usa, por eso lo siguen teniendo en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Porque en Latinoamérica, pues las personas no tienen pues que el dinero para comprar un programa, digamos, súper profesional para hablar de la sistematización de los datos, sino que todavía utilizan Access. ¿M? Por eso todavía se mantiene Access. Pero si fuera por la empresa de Microsoft, no, ya no lo tendrían. Desde la versión que se sacó en el 2016, Microsoft no quería como tal generar Access, pero las personas exigieron que se mantuviera Access porque igual todavía lo usaban. Bien, ok. Sigamos entonces. Bueno, en cuanto a generalidades, como para qué sirve sobre todo, ¿sí? Permite crear formularios para insertar y modificar fácilmente. También tiene un entorno gráfico para ver las relaciones entre las diferentes tablas de las bases de datos, es decir, que se pueden relacionar los datos de diferentes tablas. Por ejemplo, si queremos saber la información de un cliente y quiero saber si se me repite, entonces yo puedo, digamos que relacionar las tablas y ver qué tipo de errores hay o ver si quiero que tengan los datos en las dos tablas las mismas personas, por ejemplo. Bien, tiene un sistema de seguridad de cifrado bastante primitivo y puede ser la respuesta a proyectos de programación de pequeños y medianos tamaños. Bien, eso sí tiene Access y es que es un tanto difícil de utilizar, ¿sí? Digamos que las personas que ya tienen conocimientos en programación, pues se les va a hacer un poco más sencillo utilizarla, porque sí, digamos que la estrategia de programación es más primitiva, es más básica como pues para el acceso de todos. Sin embargo, si a ti no te queda claro un paso, pues es muy posible que no puedas hacer nada porque se te va a complicar todo. Bien, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí que es de práctica. Bueno, en cuanto a inconvenientes de esta herramienta, em, quiere decir que no tiene como la posibilidad de estar conectada a la red.
como veíamos, por ejemplo, con Word, con PowerPoint, con OneNote, que eso sí lo podíamos, eh, digamos que conectar a la nube, sino que esto ya es más, digamos que personal y de tener el programa de Microsoft. Bien, entonces, digamos que esa es una de las desventajas que tiene utilizar esta herramienta y es que no, o sea, va a ser específico y va a ser como único de, digamos, de la empresa. Si la empresa quiere llevar un conteo de datos, pues ella lo puede llevar por Access, sin embargo, nadie más puede tener acceso a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque va a ser solamente de la empresa, digamos, del jefe. El jefe es quien va a llevar eso y nadie más puede tener acceso a eso que el jefe. Diferencia con tener, digamos, una lista en OneNote o tener un documento en OneNote, en OneDrive, perdón, que ahí sí pues yo puedo compartir esta información a quien sea que tenga un correo de Hotmail o Outlook. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos dice de Microsoft Access? Es un programa creado para manipular y modificar bases de datos acerca de cualquier tema. Se puede ordenar la información de diferentes formas. Es útil para conseguir información acerca de un tema, cosa, persona o cualquier cosa que el usuario necesite de forma rápida y ordenada, ya que puede mostrarle al usuario cualquier dato solicitado para que éste obtenga de la base de datos. Bien, ¿qué cosas podemos hacer en Access? Podemos hacer tablas, podemos hacer consultas, ¿sí? Es decir, digamos, vamos a encontrar la información de un cliente o de un empleado, entonces podemos consultar, podemos hacer formularios, podemos hacer informes, podemos también hablar de temas macros, que es cuando tenemos una gran cantidad de datos. Podemos generalizar los datos también. Podemos hacer módulos, que esto, digamos que esto ya es un poquito más avanzado y también depende del tipo de información que quiera utilizar. Y puedo generar, perdón, como tal, unos módulos que son como unos espacios específicos guiados a un tema específico, ¿no sé? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un módulo para el empleado del mes y hacemos un conteo de cuántas veces esa persona ha sido empleado del mes o de quiénes han sido los empleados del mes. Y ese es un módulo específico que voy a diseñar para algo específico, ¿bien? Y en controles, eh, vamos a ver que digamos que controles lo que nos permite es ordenar y bueno, hacer un seguimiento a formularios, perdón, e informes. Bien, entonces podemos hacer tablas en donde podemos, digamos, por ejemplo, tenemos un informe y de este informe puedo generar una tabla. ¿Sí? Una tabla de análisis o una tabla en donde esté detallado, no sé, el presupuesto del mes y lo que se gastó y lo que, digamos que si se llegó a la meta y el promedio y bueno, todo eso. Una cosa que tiene este programa Access es que yo puedo pasar eh, hojas de cálculo de Excel. Si, por ejemplo, yo puedo hacer una tabla de Excel y puedo hacer los cálculos, perdón, en Excel y puedo pasar esa información de Excel a Access. Y Access lo que hace es que me la sistematiza y la vuelve más amable, en donde yo pueda conseguir cualquier dato que necesite de forma inmediata, sin tener que ver uno por uno por uno, ¿sí? Bien. También podemos hacer consultas, como les digo, pues puedo buscar una información específica. Sin embargo, lo difícil de esto es que hay que tener claro cierto lenguaje de programación, saber con qué siglas puedo entrar a buscar y cómo puedo guardar como tal las tablas. Y bueno, ahí es donde se complica un tanto esta herramienta, que por eso es que ya la vuelven obsoleta porque digamos que tiene un tanto de dificultad. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, todavía se usa y pues
sigue siendo, digamos, como una buena herramienta para las personas que no tienen la posibilidad de utilizar programas mucho más avanzados, pues porque son costosos. Entonces sigue siendo parte de la carpeta de Microsoft. También se pueden generar formularios, como les decía, podemos preguntar, podemos hacer unos formularios diseñados a preguntar la información del empleado. Bien, entonces podemos hablar de cuánto se gana al mes, de cuánto le estoy pagando, de si tiene seguro, de la fecha, bueno, todo esto se puede hacer en los formularios de Access y también se pueden hacer facturas. ¿Mm? Listo. Podemos generar informes y generalmente en los informes lo que se nos va a hacer es que primero hace como una descripción general de lo que quiera analizar, hacen gráficas dependiendo de lo que yo esté analizando y también genera tablas. Esto no. Bueno, en cuanto a lo macro es donde podemos gestionar, digamos que tengamos unos datos referentes a por ejemplo, no sé, información personal de los empleados, otro con datos de cómo le fue en el mes, de lo que yo estoy pagando en el mes, datos de la póliza de seguro, datos del, no sé, de la ARL, bueno, toda esta cuestión que tiene que ver con el empleo, ¿cierto? Entonces yo lo que hago de forma macro es que gestiono esos datos de una forma no interna, sino externa. Bien, entonces tengo mis datos de la póliza de seguro, también tengo mis datos personales de mis trabajadores, mis datos no sé, del presupuesto de lo que se les paga anualmente. ¿M? Ahí lo puedo gestionar de una forma desde fuera, digámoslo así. Bien, tenemos los módulos, que ya les expliqué qué son los módulos, los controles, que pues bueno, desde los controles entonces es donde podemos gestionar también desde la perspectiva, desde una perspectiva lejana y también vamos a referirnos a los controles hablando de pues todas las herramientas que puedo utilizar desde el programa Access. Bueno, entonces ahora me voy a salir de acá y voy a entrar a Access. Bien, que como se entra a Access, no se preocupe, bueno, no, sí se preocupe. Si no tiene el programa de Microsoft, de pronto sí hay inconvenientes porque a veces resulta que Access no va a encontrarse en el programa, entonces va a haber que conseguirlo. ¿Listo? Entonces se puede conseguir la versión pirata, se puede descargar, se puede comprar el CD que como tal me permita guardar ese programa en mi computador. ¿Listo? Ahora, si usted ya tiene el programa de la carpeta de Microsoft en su dispositivo o en el dispositivo que está la herramienta de Microsoft, debe estar Access. A pesar de que Microsoft no lo quiere y pues ya le parece obsoleto, igual todavía se mantiene porque las personas exigieron que estuviera ahí, ¿no? Entonces, si usted tiene la carpeta de Microsoft, ahí tiene que estar Access. Entonces recuerden inicio, programas, Microsoft. Microsoft, ¿dónde estás? Entonces acá yo tengo la 2010 y la 2013, pero voy a usar la 2010. Y pues acá aparecen todos los programas, entonces vamos a Access. Bien, entonces esto es lo primero que nos va a salir cuando estemos en Access. Cuando vamos acá es cuando queremos estar con datos desde blanco, ¿sí? Comenzar desde cero como tal nuestro documento, nuestro formulario, nuestros datos como tal. Bien, y acá como tal nos ofrece algunas plantillas por ejemplo, lo que yo desee realizar. Sin embargo, como no está sujeto, o sea, digamos que mi Microsoft ya está vencido hace mucho rato, entonces pues no me permite entrar pues a las opciones requeridas. Sin embargo, pues sepan que así como en Publisher salen plantillas, igual también van a salir plantillas
dependiendo de lo que yo quiera utilizar. Por ejemplo, vamos a hacer una base de datos de correo electrónico, una base de datos de, no sé, de la empresa, lo que tenga que tener la empresa. Bien, pero pues acá no me salen esas opciones, pues porque el Office ya está vencido. Bien, entonces pues vamos aquí a en blanco. Entonces, lo que hace el programa es que por default ya me genera una tabla, ¿sí? Ya me dice, bueno, usted lo que va a hacer es una tabla y usted puede trabajar desde esa tabla. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo primero que les va a salir y siempre va a salir eso. Ustedes tienen la opción de cerrar eso o de crear una nueva tabla. Bien, ¿cómo se cierra, digamos, esta tabla? Porque no la necesito. Entonces, me voy aquí a esta pestaña, doy clic derecho y acá me dice cerrar, cerrar todo o vista diseño, vista de hoja de datos. Entonces, ¿cómo así que vista de hoja de datos? Simplemente lo que hace es que se adecua para que yo pueda agregar los datos o vista de diseño. Entonces, primero me dice cómo voy a guardar la tabla. Entonces, vamos a dejar la tabla 1, vamos a darle a aceptar y acá ya me queda la vista de diseño en donde yo voy a agregar como tal pues toda la información que yo desee agregar. Bien, entonces, por ejemplo, acá nos están sugiriendo que debe ir el ID, que ID significa número de identificación. Acá nos sugiere autonumeración o digamos que se haga un cálculo o que vaya con una moneda específica o que sea fecha y hora o que acá vaya un número o que vaya texto. Bien, y pues acá también nos da la opción de descripción. Bien, podemos insertar filas, podemos eliminar filas. Bien, y acá, digamos, vamos a ajustar esto aquí a fecha y hora. Y así sucesivamente. Bien, listo. Vamos a ver entonces cada una de las pestañas. ¿Listo? También vean acá yo puedo vincular en la parte de datos externos, yo puedo vincular datos de Excel o también puedo sacar datos de Access. Es decir, que quiero pasarlos a otro programa, por ejemplo a Excel, también lo puedo hacer. ¿Listo? Bueno, déjenme por acá con mis apuntes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar esto aquí porque no lo necesito. Esperemos a que carguen. No, no quiero guardar nada. Listo. Entonces, me voy a la parte de archivo. De crear, no, me voy a la parte de datos externos. Me voy a la parte de nuevo origen de datos. Entonces acá le di simplemente a la parte de Excel, le doy en examinar, me lleva al escritorio y acá yo voy a buscar una carpeta que yo tengo hecha hace rato, que bajé de internet. ¿Listo? Entonces se llama La Vida Virtual. Entonces yo le doy en aceptar. No le voy a mover nada más. Esperemos que cargue. Y acá se me genera este cuadrito. Como tal, no le voy a mover nada. Simplemente ahí están todos los datos de la tabla. Le doy siguiente. Para el ejercicio que ustedes van a hacer para Access, por supuesto, yo les paso la carpeta con la que tienen que pasar los datos de Excel a Access. Bueno, acá todo normal. Y acá es donde nosotros podemos, digamos que codificar el documento para que sea, digamos, exclusivo de quien sea el propietario. Por ejemplo, el jefe. El jefe es el que va a decidir si va a elegir una clave como tal, pues para ingresar el documento. ¿Listo? Entonces, digamos acá,
ya me lo genera digamos, este tipo de documento que sería número de transacción, ¿sí? No le voy a mover nada más, simplemente voy a dar clic en el recuadro y ya, me dice no transacción y listo, no le hago nada más. No, listo, finalizar. Y entonces acá, cuando yo ya anexé el documento, me aparece esta pestaña que es la pestaña de ventas. Bien, que esto como tal, pues es el Excel, es toda la información que se encuentra en el Excel, ya me la pasó aquí a Access. ¿Listo? Vamos a repetir el procedimiento. Entonces, vemos acá. Vamos aquí a Excel, vamos a examinar, vamos a la carpeta que es la vida virtual, le damos en aceptar y luego se nos genera el recuadro en donde solamente le tenemos que dar siguiente. Ah, no, esperen, atrás. Acá ya tenemos la parte de ventas. Esperen, les explico desde el Excel para que esto quede más claro. A ver, yo tengo un Excel, ¿cierto? En ese Excel tengo los datos que muy seguramente los hice a mano, ¿cierto? Yo pasé todos los datos de las ventas, del conteo como tal que realicé. Oh my God, déjame verlo. Para que no me carga. No puedo abrir el archivo porque el formato de la extensión de este no son válidos. Ok, no me deja. Bueno, sin embargo, a ver, les comento. A ver, recordemos cómo funcionan las hojas de Excel. ¿Cierto? Tenemos acá nuestra hoja de set. En el documento que yo estoy utilizando para pasar a Access, tengo una hoja que se llama ventas. Tengo otra hoja que tiene otro nombre que no lo recuerdo, que está por acá, que se llama distribuidores y otra hoja que se llama categorías. ¿Listo? En cada una de esas hojas hay información. En esta está la información de las ventas, en esta está la información de los distribuidores y en esta está la información de las categorías. ¿Listo? Categorías quiere decir de que las ventas van a estar destinadas, no sé, por ejemplo, al sector de cosmetología, otras ventas dirigidas al servicio al cliente, otras, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, como tal, acá me las divide en hojas. Aquí lo que hicimos fue ingresar la hoja de ventas. Ahora vamos a ingresar la hoja de distribuidores, ¿cierto? Siguiente, siguiente, siguiente. Acá es donde elegimos la clave, simplemente damos clic y ya nos genera el tipo de clave. Siguiente, finalizar. ¿Listo? Esto no hay que hacerle nada. Esperamos a que piense y listo. Acá ya nos quedó la tabla de distribuidores. Listo, entonces tenemos distribuidores, ventas y ahora solamente nos falta anexar la de categorías. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez vamos aquí a la parte de datos externos, Excel, examinar, vamos a buscar el archivo, esperemos a que piense. Y aquí elegimos la hoja que nos falta, que es la hoja de categorías. Listo, siguiente, siguiente, clave principal. Simplemente doy clic ahí y ya me genera la clave. Y siguiente. Bien. Finalizar. Claro. Y listo, ya me quedó la hoja de categorías, la hoja de distribuidores y la hoja de ventas. Bien, ya tengo como tal todos los datos del Excel en en Access. ¿Listo? Y acá está tabla 1, que pues esto yo no lo quiero utilizar, entonces simplemente le doy en cerrar y ya me quedaron mis 3 hojas. ¿Listo? Así es como yo puedo pasar datos de Excel a Access. ¿Listo? Entonces acá vamos a recordar mucho Excel, todas las tablas que hicimos, la factura, todo eso lo vamos a pasar aquí a Access.
Bien. Como ven, no es nada difícil, simplemente seguir el paso a paso adecuado. Bien. Listo. Bien, qué más vamos a ver hoy? A ver, entonces, por ejemplo, yo quiero generar una nueva tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Acá, a pesar de que yo no quiera tener, por ejemplo, acá si voy a manejar estos datos, si yo no quiero tener la tabla acá, pues yo simplemente le doy a encerrar. Pero yo siempre voy a tener aquí en esta sección que se denomina buscador, siempre voy a tener como tal la posibilidad de generar una nueva tabla simplemente dando clic acá. ¿Listo? Acá como tal es como tener una hoja en blanco. Yo ahí decido qué es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Entonces me voy a la parte de crear y en crear ya elijo qué tipo de, digamos, de documento o qué tipo de datos quiero agregar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos dice la opción de formulario. En la opción de formulario nos muestra unas casillas predeterminadas, que es, por ejemplo, agregar la identificación y acá, pues, agregar los datos que yo quiera poner en mi tabla. Bien, a la vez se generan, digamos, ciertas opciones para agregar en la tabla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, está el caso de agregar un cuadro de texto. Digamos, si quiero agregar acá un cuadro de texto, no sé, acá que vaya, por ejemplo, acá va el ID, que es el número como tal con el que vamos a reconocer la información del empleado, digamos, y acá ya comienza, entonces, nombre. A ver, agreguemos otro. Eh, dirección, lo que sea. Bien, por ejemplo, un botón. Entonces, este botón, un botón que me lleve, no sé, a dirigirme a una información en específica. Último registro, registro siguiente, primer registro. Esto yo no lo voy a utilizar. Esto no lo quiero utilizar, lo voy a eliminar. Simplemente elijo lo que quiero eliminar, le doy en la tecla delete y ya, lo borro. Bien, también puedo anexar hipervínculos, que un hipervínculo básicamente es un link que simplemente dándole clic me lleva a una página de internet, a un video, cualquier cosa que implique internet. Bien. También puedo utilizar como tal espacios para encontrar fuentes desde la web, por ejemplo, utilizando el explorador. Puedo también generar un control de navegación y bueno, por ejemplo, esto es para hacer, a ver, esperen chicos, así le doy siguiente. No me deja. Bueno, básicamente esta función es que cuando se le dé clic como tal, lo lleve a una información siguiente, pero entonces esto hay que programarlo desde antes para, digamos, determinar qué tipo de contenido quiero que se emerja cuando yo dé clic acá. Bien, pero no quiero hacer esto. Bien, también por supuesto puedo generar imágenes, puedo eh, agregar documentos, puedo agregar, no sé, digamos los resultados de un informe, también puedo agregar eso. Y bueno, entre otras cosas, digamos que bien, que son bien básicas y que pues pueden, digamos, dinamizar mucho más el formulario que yo quiera realizar, por ejemplo. ¿Listo? También está la opción de organizar, que tengo que elegir la celda y ahí ya, digamos que la puedo ubicar donde yo quiera, si la puedo tabular, ¿sí? Como ya depende del tipo de diseño que yo quiera realizar. ¿Listo? Bien. Y en formato, pues básicamente lo que hago es que acomodo la fuente, que esto es pues lo mismo que hemos visto
que tienen todas las herramientas de Microsoft. Bien, ok. ¿Qué más tenemos que ver hoy? Entonces estamos en la opción de crear. Podemos hacer un formulario desde el fondo. Digamos, vamos aquí a la parte de diseño, no mentiras, de crear. Digamos que tenemos nuestra tabla sin nada, ¿cierto? Y vamos a crear, por ejemplo, un formulario desde nada. Entonces, simplemente vamos a la parte de crear. Nos aparecen estas opciones y acá podemos, por ejemplo, diseñar el formulario desde cero o tener un formulario en blanco o hacer un formulario tipo el que estábamos haciendo ahorita. O también nos da la opción de más formularios. ¿Listo? Siempre como tal vamos a tener esta parte de tabla 1 que es la que nos va a permitir hacer nuevos formularios o nuevos informes o una nueva gráfica, ¿sí? Siempre vamos a tener eso. O también tenemos la opción de tablas, ¿bien? ¿Qué tipo de tablas queremos que tenga? Entonces acá vamos a propiedades de la tabla y la ordenamos. Entonces, no sé, de la A a la Z, por ejemplo. Y la vamos a filtrar, no sé, por consonantes, no estoy segura, consonantes, ¿sí? Y acá nos dice, de la izquierda a la derecha, bien, de lectura, no. Ahí la podemos editar. Bien, ¿qué más podemos ver así, digamos que en términos generales, antes de introducirnos como tal al utilizar esta herramienta? Por ejemplo, ahí sí ya vamos a utilizar estos datos. Acá simplemente vimos cómo se pueden agregar los datos de Excel a Access y cómo podemos hacer formularios, ¿sí? Y todo lo que le podemos hacer a los formularios. ¿Sí? Bien, a ver, por ejemplo, acá, ¿qué más tengo anotado aquí? Ok, aquí, parece que es aquí. No, aquí no es. Como vuelvo acá. No sé si es aquí. Espera, acá. No me deja mover. Lo que pasa es que hay una opción que me permite a mí mover como tal. Ah, sí es esta. Sí. Que me permite a mí mover cualquier parte del formulario donde yo quiera ubicarlo. ¿Listo? Cualquier parte. Y esa opción se consigue simplemente dando, estoy en el formulario, doy clic derecho. Ok, esta no es. No. Es que donde leí ahorita. Ya. No puedo estar ya, perdón. No puedo estar encima del formulario, sino que tengo que irme afuera del formulario, dar clic derecho y ahí sí ya se me acomoda dependiendo como yo quiera. Si le doy en la opción de vista de formulario, es como yo voy a ver el formulario ya acabado, digamos lo que van a ver mis empleados, ¿sí? Así es como lo verían ellos y digamos donde podrían agregar la información. Ahora, si yo lo que quiero es ver la vista de presentaciones, donde yo ya puedo editar y agregar como tal todo lo que vimos ahorita, que es agregar el cuadro de texto, agregar links, agregar botones, agregar imágenes, agregar documentos, lo que yo necesite como tal para mi formulario. O también está la vista de diseño, que es donde yo ya puedo acomodar el formulario para que me quede, digamos, como yo lo quiera, con la estética que yo necesite. Bien, entonces, cuando les aparezca esta parte, digamos, esta forma que tiene una flecha hacia arriba, dos a los lados y otra hacia abajo, quiere decir que se puede mover. ¿Listo? Digamos, acá habría que generar nuevas pestañas y acomodar todo esto para que se vea de una forma mucho más
digamos que dinámica bonita, no sé. Pues quiero quitar esto de acá, por ejemplo, esto lo voy a dar en eliminar. Y esto porque sigue saliendo así. Ya, ahí digamos que yo puedo editar cada una de las pestañas, ubicarlas, acomodarlas. Y bueno, todo esto lo hago simplemente dando clic derecho fuera del formulario y ahí ya puedo, digamos que, ver cómo me va a quedar el formulario desde distintas perspectivas. Listo. Ok, acá tengo esta opción que se llama propiedades de formulario. Vamos a ir aquí a otras. Voy a poner que sí. Listo. Y creo que ahora sí ya me deja mover esto. No, todavía no me deja moverlo. Lo que pasa es que cuando nosotros le damos aquí a otro que sea emergente, se supone que ya en la vista de diseño yo ya puedo mover, digamos, esto a cualquier parte. Pero no sé por qué no me deja. Bueno, lo puedo agrandar, le puedo disminuir el tamaño. Pero cuando yo ya lo acomodo a que sea emergente en propiedades de formulario, se supone que ya puedo hacer esto, pero no sé por qué no puedo. Seguramente estoy haciendo algo mal. Pero bueno, esto lo vamos a, digamos que a profundizar mucho más en la próxima clase. Recuerden que dentro de 8 no tenemos clases y que nos escuchamos, perdón, hasta dentro de 15, ¿sí? Por ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día martes se les enviará la guía número 7. La guía número 7, por supuesto, es de trabajar en Access. Así que lo que tenemos que hacer es, si no borraron sus documentos de Excel, tenganlos listos, ¿listo? Y mientras tanto vayan practicando cómo se pasa de un documento de Excel a Access, ¿sí? Entonces, ya recuerden, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a la parte de datos externos, a la opción que dice Excel, examinamos y elegimos el documento Excel y ya le damos en aceptar otra vez, lo de siempre, y ahí elegimos la hoja. Tienen que estar todas las hojas subidas, ¿sí? Por ejemplo, acá estaba la hoja de ventas, que es como tal las ventas que se realizaron de cada producto, ¿m? El lugar donde se realizaron, por ejemplo, acá esto es de México, entonces en Ciudad de México, en línea, en Guadalajara, ¿bien? Acá en la parte de categorías, es, digamos, estas categorías se refieren al tipo de producto, por ejemplo, acá, entonces, categoría uno dice que conectividad. Entonces, categoría uno quiere decir que acá vendieron algo para la conectividad, un router, ¿ven? Y los distribuidores, pues son, digamos, las tiendas que venden los productos, ¿sí? Entonces, pues este es el ejemplo de la tabla. Ustedes, digamos que habíamos hecho el ejercicio de la lista de los clientes, me parece, la lista de los productos, la factura, ¿sí? Todo eso, pásenlo a Access. Por ahora vayan trabajando en eso, a ver cómo les va. Es muy fácil, digamos que lo difícil de pronto puede ser al momento de agregar la clave o de pronto que se confundan cómo se agrega de Excel a Access, ¿sí? De pronto les puede causar eso, pero no creo. Esto es súper fácil. Y la próxima clase, que es dentro de 15, vamos a profundizar en el tema de formularios. Bien, hace rato que no he utilizado esta herramienta, así que hay que trabajar más, ¿listo? Y pues bueno, entonces eso sería todo por hoy, ya saben, ya tienen una tareita y pues nada, espero que estén muy bien. Chao chicos.